Muy buenas noches y bienvenidos. Es un placer acompañarlos una noche más aquí en Ocurre Ahora. Una noche fría, por cierto, empieza la temporada ya prácticamente invernal en la ciudad de Lima. Sin embargo, nosotros estamos aquí nuevamente en Exteriores porque vamos a hablar de un tema fundamental. El Congreso hace un par de días ha aprobado, por insistencia esta semana ha ocurrido esto, una ley, la ley de la legítima defensa, que se propone que no vayan a prisión y que no sean detenidas personas, por ejemplo, que en el ejercicio de la defensa propia utilicen un arma de fuego y puedan herir o incluso acabar con la vida de un delincuente. Un tema delicado que ha meritado una suerte de debate, un amplio debate en el Congreso, pero que además genera entre los especialistas opiniones divididas. Hoy más adelante vamos a tener un debate interesante con invitados que nos van a explicar, por ejemplo, en qué situaciones se podrá aplicar esta figura de la legítima defensa, pero también cuáles son los límites para esta ley, para la aplicación de esta ley. Porque a simple vista uno podría suponer entonces que lo que habrá que hacer es empezar a protegerse, nosotros los ciudadanos, por nuestros propios medios armados. Pero en efecto es una ley que da licencia para matar a la sociedad civil. En efecto, ¿en qué caso? Si me roban el celular, si se van corriendo, si solamente es un enfrentamiento. Preguntas que nos hacemos en este momento y que en esta edición especial de Ocurre Ahora queremos responder para ustedes. Como sabrán, el tema de la inseguridad ciudadana sin duda está probablemente encabezando la lista de los problemas de los peruanos. Todos tenemos temor de caminar por las calles, todos. 4.500 celulares se roban todos los días y ya no hablemos de la cantidad de empresarios pequeños, medianos y grandes que son víctimas de extorsión. Emprendedores, víctimas de extorsión, víctimas del pedido de cupos o incluso secuestros al paso. A propósito de esto vamos a conversar también, nos acompañan esta noche algunos alcaldes, algunos están a favor, otros en contra, de dotar a los cuerpos de serenazgo de armamento letal. Es otra polémica interesante que abordaremos durante el programa, pero también, por supuesto, nos ocuparemos de todo lo que pasó con las mociones de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte hoy en el Parlamento y lo que dijo y confirmó el coronel Harvey Colchado durante la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República. También ha confirmado que conversó con el abogado de la presidenta y que se le pidió archivar los procesos en contra de, o las investigaciones en contra de su hermano. Interesante, y que hay audios y registros en poder de la Fiscalía. Pues bien, volvemos al tema de la inseguridad porque el día de hoy ocurrió nuevamente o tomamos conocimiento de un secuestro que nos ha conmocionado a todos. La víctima, una joven empresaria de gimnasios en Los Olivos. No, se está pidiendo 2 millones de soles y se atribuye el plagio de esta joven a una banda o a una organización criminal que está liderada por un conocido delincuente, alias El Monstruo. ¿Cómo la secuestraron? Delincuentes disfrazados de policías que utilizaban incluso chalecos antibala. Vamos con la nota y regresamos. Fue emboscada bajo la pólvora insaciable de unos secuestradores en una de las vías más importantes de la capital. Estos son los precisos instantes en que unos criminales le cierran el paso a una próspera empresaria, dueña de un concurrido gimnasio, nada menos que en la Panamericana Norte en plena hora punta. Una turbulenta historia que habría empezado días antes, pues la policía sospecha que Jacqueline Yanina Salazar Flores, de 32 años, era víctima sin saberlo de un intenso reglaje. El día de los hechos, el pasado lunes, eran las 3 de la tarde y la joven llegó hasta su gimnasio ubicado en el jirón Pedro Paulet en Comas a bordo de su auto rojo. Pasan las horas y a las 9:51 de la noche es hora de partir. Jacqueline lleva 2 bolsos y sube a su auto para emprender la retirada. Por la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiol en Los Olivos, en plena Panamericana Norte, y a solo 2 cuadras de la comisaría de Sol de Oro, cuando 2 autos le cierran el paso a la joven empresaria y se desata el terror. Desesperada al ver que los delincuentes se le iban encima, Jacqueline retrocede su vehículo e impacta con el auto que estaba tras ella. Y es que no era un simple robo, sino un secuestro en curso. Nadie puede hacer nada, pues los plagiarios no solo estaban armados, sino que según testigos usaban chalecos policiales. El vehículo rojo de la víctima queda abandonado en medio del tráfico hasta que llega una camioneta de serenazgo y posteriormente la policía, mientras de ella hasta el momento no se sabe nada.
si quedaba el auto de Jacqueline tras la embestida. Hasta el momento se sabe que los captores habrían enviado un video como prueba de vida de la empresaria secuestrada y estarían solicitando nada menos que 2 millones de soles por su liberación. Esta joven empresaria llevaba una vida de comodidades, la que no dudaba en publicar en sus redes sociales. Me han estado preguntando qué tipo de emprendimiento es el que tengo y pues nada, yo tengo un gimnasio. Bueno, en realidad ya tenía, este es uno nuevo. Hija de un próspero empresario del rubro de grifos y restaurantes, Jacqueline vivía viajando por el mundo, conociendo paradisíacos destinos y luciendo sus exuberantes curvas en todo momento. Pero como amante de la vida fitness, la inauguración de su propio gimnasio a finales del año pasado fue quizás su más grande logro. Logro que se convirtió en miel para la delincuencia, haciendo de ello un blanco fácil, pues la policía sospecha que el despiadado Eric Moreno Hernández, alias Monstruo, especialista en secuestros, sería la mente maestra detrás de este suceso. En su amplio historial delictivo estaría el secuestro de una escolar, raptada de la puerta de su casa en Comas y por quien exigían 3 millones de soles de rescate. Además estaría tras el plagio de Lucero Trujillo Vargas, hija de un empresario de frigoríficos en Comas, y quien logró escapar san y salva de sus captores en noviembre del año pasado. Por este escurridizo sujeto, la policía ya venía ofreciendo 100.000 soles de recompensa, mientras que los días pasan y la angustia crece entre los familiares de Jacqueline, quienes mantienen un total hermetismo sobre el caso. La verdad es que es increíble cómo se las agencian estas mafias, estos delincuentes que buscan secuestrar a personas a través de sus publicaciones en las redes sociales. Esta muchacha se había expuesto de alguna manera, como cualquiera pone fotografías sin saber que había ya una organización criminal que le seguía los pasos. Cada movimiento, cada viaje, cada cosa que publicaba podía delatar que ella llevaba un estilo de vida acomodado, que a veces es engañoso, pero que finalmente sirvió para que estos delincuentes empezaran a arreglarla. Imposible no creer, porque esto es un secuestro organizado, delincuentes incluso que portaban chalecos antibala disfrazados de policías. Vamos a ir de inmediato para conocer cuál es lo último sobre este caso, hasta Comas, escenario de esta noticia donde se encuentra nuestra reportera Gabriela García. Gabriela, contigo, con lo último de la información. Muy buenas noches, Mávila, en directo para Ocurre Ahora. Nos encontramos exactamente en el jirón Pedro Paulet 145 en el distrito de Comas, en los exteriores del gimnasio que era propiedad de esta joven empresaria Jacqueline Yanina Salazar, de 32 años. Según información que nos han podido brindar los vecinos que, bueno, tienen sus negocios aquí en la zona, este gimnasio era conocido como Soul Fit. Bueno, minutos antes de poder salir en vivo para este programa, logramos conversar con un trabajador del gimnasio que, bueno, es un, digamos, profesor que se encarga de brindar clases de aeróbicos aquí en este gimnasio. Afortunadamente nos logró dar una muy corta declaración comentando que él hasta el momento no tiene alguna información nueva sobre el paradero de esta empresaria. Por el contrario, comentó que se le había indicado que él debía seguir cumpliendo sus funciones en este gimnasio. Y tal como vemos en estos momentos, está operando este gimnasio, ¿no? Se encuentra dictando clases. Caso contrario, que en la mañana se encontraba completamente cerrado, no había acceso ni atención al público. Ahora, información que hemos podido recaudar recientemente, seguramente ustedes lo podrán ver en pantalla en estos momentos, ha aparecido un nuevo video, una cámara de seguridad exactamente en el segundo 40. Se puede apreciar cómo está... Exacto, Mávila. Como te comentaba, en estos segundos del video se puede apreciar que esta joven caminaba con total tranquilidad. Ella llevaba puesta una licra de color rosado con una polera de color blanca bastante corta. Se le veía caminando con total normalidad, muy tranquila, pues esta joven sin sospechar que venía siendo acechada seguramente por estos delincuentes que, como tú lo habías comentado, Gabriela, hace un momento. Sí. Te escucho, Mávila. Claro, prácticamente han hecho un seguimiento a través de lo que ella publicaba en sus redes sociales. En el video que nos cuentas, en estas nuevas imágenes, ¿hay alguna pista que pueda llevarnos a identificar a los secuestradores?
De momento no, en este video solo se aprecia a la joven caminando, aparentemente en sus manos parece que llevaba un celular, ¿no? Porque se le ve las manos cogiendo un objeto mientras caminaba, más no se tiene mayor información. Estos videos definitivamente van a servir para que la policía pueda seguir realizando las investigaciones, ¿no? Y poder encontrar finalmente quien se habría encargado de ejecutar este secuestro y definitivamente poder conocer el paradero de esta joven. La familia está muy preocupada. Bueno, es evidente la preocupación que tiene que haber en la familia. Lo último que sabemos también es que se envió un video como prueba de vida, de que ella estaba bien y que se estaba exigiendo 2 millones de soles por su rescate. Si la policía está interviniendo en esto, tampoco lo conocemos. A veces las familias prefieren utilizar otro tipo de intermediarios, pero por lo pronto la policía investiga de oficio este caso. ¿Qué información podrías agregar sobre este grupo delincuencial que dirige a quien conocemos como alias El Monstruo? Exactamente, este sujeto conocido como alias El Monstruo, bueno, su verdadero nombre es Eric Moreno Hernández, ¿no? Es conocido prácticamente como un especialista en secuestro. Ya hemos visto su historial en la nota que acaban de pasar hace un momento y ha sido encargado, ¿no?, de ejecutar otros secuestros en el distrito. Muy preocupante, muy alarmante, de verdad, Mávila. Prácticamente los empresarios están al acecho, ¿no?, aquí en la capital. Muchísimas gracias por la información, Gabriela, y desde aquí, por supuesto, nuestra solidaridad y toda nuestra energía y apoyo a la familia, a los amigos de esta joven emprendedora que es una víctima más de estas bandas criminales tan peligrosas, sobre todo con los antecedentes que conocemos a esta banda que dirige alias El Monstruo, uno de los más buscados por la policía. Vamos a estar muy pendientes de este caso, pero la violencia es noticia a diario. La violencia producto, además del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y la delincuencia. El Escuadrón Verde, por ejemplo, fue protagonista de una balacera. Tenemos una nota sobre ello, que es lo que viene a continuación. Y tendremos más adelante, como hemos anunciado, toda la información que usted necesita conocer sobre los alcances de la ley aprobada por el Congreso de la legítima defensa. ¿En qué consiste y cuáles son los límites? Pero vamos antes con esta balacera que protagonizó el Escuadrón Verde. Disparos al aire se dejaron sentir en plena avenida Tupac Amaru. Mano arriba con... Era la huida de delincuentes armados, quienes no pudieron llegar muy lejos. Sí, acá le hemos chapado. Al toque. Tenían muy bien estudiado su próximo destino, asaltar un agente bancario dentro de una botica ubicada frente al óvalo de la 50 en Independencia, del que hasta tenían un croquis. Para ello necesitaban robar motos. El plan iba viento en popa hasta que el pan se les quemó en la puerta del horno. Hagan su trabajo bien. La verdad, las motos me prestaron, pero la chapa se ha roto. ¿Se ha roto? Sí. A eso la rompen cuando la roban. Yo tengo 18 recién cumplidos. Mano, yo no sé qué moto robaba, mano. ¿Esa moto del que has estado manejando de quién es? Mano. ¿De quién es esa moto? De la Tamara, mano. Pero ninguna de las versiones era la real. Una de las motos que estos asaltantes tenían en su poder había sido robada minutos antes en la zona de Ermitaño Alto, en Independencia. La habré dejado mi moto 10 minutos y cuando he bajado, porque los vecinos empezaron a gritar, había hombres, lo han roto el timón, se lo han querido llevar la moto. En vista que yo estaba bajando, se han ido. Una de las motos reportaba como robada. Tenía, ¿no?, como cinta aislante para no ser identificadas y distorsionar la placa. Se trata de Tortuga, Coyote y Speedy, más conocidos en el mundo del AMPA como los correcaminos del Ermitaño. Y eran el terror de los agentes bancarios en la zona. Estos se abastecen de motos lineales a las cuales roban. Se encuentra un arma de fuego debajo del asiento y a la vez también la chapa había sido fracturada, ¿no?, con un peine. La banda, integrada por 2 peruanos y un venezolano, tenía como líder a Luigi Jaxa Rodríguez, de 26 años, ranqueado asaltante. Cabecilla de esta banda criminal, los Correcaminos del Ermitaño, es el conocido como Coyote, el cual tiene una serie de antecedentes tanto por hurto agravado, robo agravado, tenencia ilegal de arma y tráfico ilícito de drogas.
Todos ellos fueron derivados a la comisaría del sector, pues se presume que tienen más asaltos en diversos puntos de Lima Norte. Hagan su trabajo bien. Enhorabuena, a esta hora la policía ya detuvo a estos delincuentes. Bueno, el compromiso del flamante ministro del Interior ha sido reforzar los operativos, emprender grandes operativos y desbaratar a estas organizaciones criminales. Pero el tema que nos convoca, el hilo conductor del programa de esta noche, tiene que ver con la aprobación de la ley que les mencionaba antes, la ley de la legítima defensa. Y para introducirnos al tema un poco más, recordemos, por ejemplo, algunas cosas que han ocurrido, como lo que sucedió con el dueño de un chifa que disparó a un delincuente y lo mató. Esto ocurrió el 25 de mayo del 2023. Hagamos un poco de memoria y recordemos la circunstancia en la que esta persona actuó en lo que vendría a ser defensa propia. Las balas ya rondaban su negocio. Tu tranquilidad tuya, de tu negocio y de tu familia valen 15.000 soles. Este es el escalofriante video que no dejaba dormir al dueño del chifa, que se defendió de un asalto y causó la muerte de un prontuariado delincuente. Ney Chávez Aguilar sentía el peligro sobre sus hombros. El crimen ya había tocado su puerta, pues su restaurante en Villa El Salvador fue blanco de asaltos. Pero la gota que derramó el vaso fueron las amenazas que despiadados extorsionadores le hicieron llegar a su esposa, según lo reveló la cuñada de este emprendedor. A mi hermana le empezó a llegar a su número, que trabaja, el número del delivery. Le llegó un video amenazándola, ¿no? Que tiene que pagar un monto para que no le hagan daño a su familia, porque le dijeron que tienen todos los datos de su familia, que saben dónde vive, que saben todos los datos de su hijo. En el video se ve como este amigo del dinero fácil muestra toda su artillería a sus víctimas. Intimidación que pone los pelos de punta a cualquiera. Acá tengo plomo con para no de plomazo a tu familia. Ya sabes que te tengo identificado y que tengo todos tus movimientos, tú bien sabes. Es por ello que este hombre no estaba dispuesto a que Lampa se lleve lo que con tanto esfuerzo construyó. Sin embargo, no contaba con que la delincuencia lo volvería a visitar precisamente el día del cumpleaños de su hijo. Ayer ellos tenían planeado no trabajar en el negocio porque era el cumpleaños de mi sobrino. Teníamos planeado, ¿no? Y llevarlos a los juegos, hacerles su fiesta de cumpleaños con sus amigos, con la familia, pero en vista de todo esto, pues ya no, todo se ha quedado en nada. Y es que este niño que juega alegre con su mascota se preparaba para festejar con su familia un nuevo año de vida. Sin embargo, Gianfranco Espinosa Quispe irrumpió en el lugar para hacerle vivir el cumpleaños más aterrador de su corta vida. Como cualquier padre que ve en peligro a su pequeño, Ney Chávez no dudó en disparar. Según la policía, el ampón, quien hacía la demanda de tener un arma entre sus prendas, en realidad tenía una especie de tenedor, el cual había acondicionado para convertirlo en un objeto punzocortante. Ahora solo se espera que la justicia responda en beneficio de este hombre que solo actuó en defensa propia. Eso ocurrió el 25 de mayo del año 2023. Varios años antes ocurrió una situación similar de la que fue protagonista Luis Miguel Llanos. Luis Miguel Llanos es uno de nuestros invitados esta noche, está sentado aquí a mi costado. Luis Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar contigo en unos instantes. También nos acompaña el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, gracias por acompañarnos. Y dos alcaldes con perspectivas también interesantes y distintas. Por un lado, el alcalde de San Juan del Lurigancho, el señor Jesús Maldonado. Alcalde, bienvenido. Y también Francis Allison, alcalde de Magdalena. Hola, gracias, Francis, por acompañarnos. Luis Miguel, yo quería empezar contigo para preguntarte por la necesidad de una normativa en este sentido, porque en tu caso hubo prácticamente que atravesar un vía crucis. Al final se hizo justicia, pero fue un camino difícil. Bueno, lamentablemente es una ley incompleta, porque yo apruebo y felicito a la ley. Esta ley venía hace mucho tiempo que se estaba tratando de empujar, pero lo que quiero dejar bien en claro es que las letras son una cosa y lo que pasa en la calle es otra cosa. Recuérdale al público, por favor, y permíteme esta interrupción, las
la circunstancia en la que tú te viste obligado, creo que estabas acompañado de sí, bueno, tu novia. en ese tiempo estaba con, bueno, mi novia estaba en el carro Claro. y lo estaban apuntando, lo estaban robando, entonces cuando yo entré hubo un intercambio de balas, abatí a dos, había otro que seguía disparando. Eso fue en Miraflores. En Miraflores, sí. Y esto fue en el 2011. Habían huellas porque en la cartera, en su cartera, porque ella, tú sabes, una mujer lo primero que chapa es su cartera y le cayó una bala en la cartera, otra en el taco. Y la fiscal prácticamente era nuestra enemiga, ¿no? Decía, oye, no ha habido intercambio de balas, tú le has disparado solamente a alevosía, encubrimiento real, a ella también. Hay que acusarla por omisión de socorro, etcétera, etcétera. En ese momento, ella, bueno, en ese momento nos querían agarrar y meternos presos hasta que se esclarezca el tema, ¿no? Cosa que me parecía, no, recontra Pero estúpido. eso es precisamente lo que cambia la norma, Pero doctor Carrión. Perdón, sí, perdón, no, termina adelante, la idea. adelante. No, bueno, lo que pasa sí. está en que la legítima defensa es un derecho constitucional y después está el Ministerio Público. Lo que yo senté después de ese acontecimiento, se ejerció el derecho constitucional, no la ley, porque el Ministerio Público hacía lo que le daba la gana con esas personas. Te levantaban en peso y eras dinero para ellos y te cobraban en esto, te cobraban esto, y no nos hagamos los locos. Y sigue pasando y seguirá pasando con esta ley. A ver, vamos a preguntarle al doctor Carrión, que es el experto legal, para que nos oriente. ¿Qué cambios hace? Y si usted considera que esos cambios son beneficiosos para gente que puede atravesar una situación como la que vivió Luis Miguel Llanos. Bueno, nos encontramos frente ya a una norma, Mávila, que ha incorporado algunas modificaciones, no solamente al artículo 20, que es precisamente el que regula la legítima defensa, sino también a un elemento procesal penal que tiene que ver con la prisión preventiva en relación a la legítima defensa. Luis Miguel hablaba de que ya lo iban a meter preso. Pues bueno, en esta ley se incorpora precisamente una variable en la que señala de manera expresa: no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa. Ahora, ¿pero qué significa? Hay una palabra clave ahí, que es la inminencia. ¿En qué situación es inminente la legítima defensa y puede garantizar precisamente que no vaya presa una persona? En lo perfecto o lo imperfecto. A ver, doctor Carrión, bueno, por favor. para explicar un poco en términos más coloquiales y nos Sí. entiendan, pues la inminencia implica la peligrosidad real, actual de la agresión, y que esa agresión implique que la persona, la víctima, pueda reaccionar precisamente para repeler ese ataque. Aquí nos encontramos, sin embargo, Mávila, ante un término de inminencia que va a tener que ser interpretado primero por el fiscal, de acuerdo a las circunstancias concretas del hecho, y posteriormente por el juez, si es que avala o no la concurrencia de una legítima defensa. Por más perfecta que esté la norma, Mávila, y eso hay que decirlo, estamos supeditados a lo que las autoridades interpretan en un caso como otro. Por ejemplo, el caso de Luis Miguel Llanos, sin esta reforma normativa, también hubiera sido perfectamente posible solucionarlo recurriendo a la legítima defensa, con lo cual la razonabilidad de las autoridades, creo yo, está por encima incluso de una norma, pero veamos cómo está en adelante también. Sí, yo ahora me gustaría proponerles algunas circunstancias frecuentes, digamos, cosas que ocurren: arranchan el celular, te rompen la luna del carro, o de pronto alguien ingresa a tu casa armado. Si en esos casos puede o no aplicarse. Pero ¿cuál es el punto de vista de los alcaldes que tienen a su cargo además el servicio de serenazgo y se ha propuesto en algún momento o se ha discutido en torno a si el sereno puede o no portar armamento letal? Alcalde Maldonado, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, en principio déjame referirme brevemente a la ley, que es importante que exista, porque primero no es que garantiza, digamos, la libertad inmediata de las personas que hacen uso de su legítima defensa, sino que abre la posibilidad de que fiscales y malos jueces tengan en vilo a miles de familias que tienen que poner sus vidas, sus ahorros y un tiempo largo sin tener ningún resultado. La verdad que lo que hace más esto es defendernos de los fiscales y defenderse de los malos jueces. Nosotros tenemos un servicio de serenazgo que en principio hay que entender qué significa un sereno. Un sereno en nuestra actividad municipal es un elemento disuasivo, es un elemento que disuade la peligrosidad. Darles armas el día de hoy, como está compuesto el serenazgo, yo creo que todavía es muy, pero muy inmaduro. Segundo, si en el caso que podamos hacer que contratemos, por ejemplo, a policías que han entrado en retiro y que certifiquen
que pueden usar arma y que certifiquen años de experiencia, porque necesitan una prueba técnica, necesitan una prueba psicológica, necesitan un entrenamiento, horas de tiro para poder usar las armas. No, nadie pretende saltarse esos requisitos, claro. Y me parece que el señor Allison tiene un punto de vista distinto, pero me gustaría, antes de escuchar a su contraparte, el alcalde de Magdalena, que recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió también ya con un sereno, ¿no? Lo que ocurrió con el maldito Cris. Me parece que, si no me equivoco, la fecha fue el 14 de abril del 2023. Era un integrante del serenazgo de Surco que terminó siendo abatido por este delincuente. Vamos con esa nota y regresamos con la opinión del alcalde de Magdalena. Lo mató al chavo. Hacia camino del Inca, lo ha matado al chavo, lo ha matado al chavo. Estos son los terribles momentos de desesperación de los serenos de Surco al tratar de atrapar a quien minuto antes había atacado a uno de los suyos. El sereno Luis Manrique Pizarro, que yacía gravemente herido luego de recibir un disparo en el cuello, gatillado por el maldito Cris. ¡La ambulancia! ¡Cierra Tinoco, cierra Tinoco! Ya todo de negro, está con fierro. ¡Lo ha matado al chavo, lo ha matado al chavo! 2 horas antes del ataque, vemos al delincuente llanero llegar a la cuadra 9 de la avenida Vallehermoso para sorprender a un joven y robarle el celular. Una vez logrado su cometido, emprende la huida y es así que Serenazgo, alertado de su peligrosa presencia, comienza con su búsqueda. Manrique, moto del sector 758 de Bíblico Monte de los Olivos. Reténlo, ahí vamos, reténlo. Este fue el último llamado de emergencia para el sereno Luis Manrique Pizarro, a quien cariñosamente conocían como el Chavo. Fue así que este héroe uniformado se dirigía a su trágico destino. Aquí vemos cómo valerosamente se lanza sobre el maldito Cris hasta que recibe ese trágico disparo que acabó con su vida. Es entonces que en medio de la tragedia y la impotencia, sus compañeros comienzan la cacería de aquel que quería irse impune de tan espantoso crimen. ¡Carajo, Cuape! ¡Hacia la Panamericana, hacia la Panamericana! Estas cámaras captan la huida de Christopher Joseph Fuentes González, de 24 años, por la Panamericana Sur, rumbo a San Juan de Miraflores. Usó varias vías. Los ojos de la ciudad trataron de no perderle el rastro. Mientras tanto, los serenos pedían atención urgente para su querido compañero caído. ¡Pase, que le acerque el rescate, que le acerque a Oxxo! ¡Que lo revisa el chavo, por favor! ¡Que lo revisa! Dicho sea de paso, hace poco conversábamos con el alcalde de Surco y él ha logrado identificar que es esta salida a la Panamericana una vía de escape, no solamente para este, sino en otros casos también. Y es por eso que ha diseñado una suerte de plan para cerrar y cortarles la huida. Pero había quedado pendiente la opinión del señor Francis Allison sobre esta norma. Sí, buenas noches. En primer lugar, quiero saludar la designación de Juan José Santibáñez como ministro del Interior, un hombre que tiene conocimiento, de las ganas y que estoy seguro que va a hacer una buena labor si lo dejan trabajar. Hoy, a las 48 horas de haber juramentado, ha hecho su primer medio operativo en Magdalena del Mar a las 5 de la tarde. Hoy comenzamos. Y contar que mañana, no puedo decir la hora, tenemos el siguiente medio operativo, o sea, en menos de 2 días estamos ya con medio operativos con él. Siguiente tema, yo sí saludo al Parlamento. Toda norma y todo acto humano puede ser perfeccionado, pero saludo al Parlamento por esa decisión valiente, porque en realidad sí hacía falta modificar la norma, ojo, justamente para proteger a los ciudadanos, como ha dicho mi colega Jesús, de los fiscales y jueces. Luis Miguel Llanos es la prueba viviente de ello. Si la prensa y la sociedad no le hubiera apoyado cuando fue la legítima defensa de la primera en Miraflores, él hubiera ido a la cárcel, porque la Fiscalía hizo todo lo necesario para apresar a Luis Miguel y, repito, a la prensa y la ciudadanía lo protegió. Si no, la historia hubiera sido otra. No puede ser posible que en un país se llegue a apresar al ciudadano que se defiende
de los maleantes. Ahora, con los niveles de inseguridad que hay en este momento, con la cantidad de robos, yo mencionaba simplemente la cifra de los celulares que son arrebatados, 4.500. Sí, Luis Miguel, que se va a hacer. Sí, por supuesto. Para crear un hito, desde este programa va a crear un hito. Mira, los alcaldes tienen la mejor actitud para luchar contra la criminalidad. Pero hay que dejar algo bien claro, que ellos representan la seguridad ciudadana y lo que estamos luchando es con la seguridad pública. El policía es un funcionario público, el fiscal es un funcionario público, el juez es un funcionario público y el aparato de justicia son funcionarios públicos que no funcionan. Entonces, los alcaldes quieren hacer todo lo que quieren hacer, pero necesitan justamente los funcionarios públicos, pero esto es un negocio, porque mientras más muertos hay, más se roban la plata. Eso es lo que yo, al menos es lo que yo estoy viendo. Yo sí confío en este nuevo ministro, lo conozco personalmente, él sabe que yo sé, o sea que yo me presto a darle mis servicios, porque la legítima defensa ya existe y en terceros, en perfecta, un policía está acá y ve que lo están asaltando y con una pistola y tú lo puedes matar y está en la Constitución desde la vez que maté a los dos demonios esos, estaba como para, pero nadie lo hace porque todos realmente se mueren de miedo y terminan presos. Sí, ahora, yo lo que decía es que con estos niveles de inseguridad que tenemos, cada día vemos más publicidad de alarmas, publicidad sobre seguros, la gente está gastando más, las empresas están gastando mucho más en seguridad. Y esto no podría llevarnos de pronto a que los ciudadanos se vuelquen a comprar armas, en el sentido que fuera una ley promotora. Les planteo la pregunta para sus comentarios, pero déjenme que antes presente una nota que ha preparado nuestro reportero Alcides Hoyos, que ha recogido también el debate en la calle. ¿Qué es lo que dice la gente? Escuchamos y regresamos con nuestros invitados. Tenemos varios tipos de armas, son armas macizas. El armamento tiene doble filo y el que no lo sabe utilizar se puede matar solo. Estas armas son homologadas por derechos humanos, son las únicas armas en el mundo homologadas por derechos humanos. Que las personas que tienen este tipo de armas son personas que están entrenadas. En cambio, nosotros que somos civiles no estamos entrenados. Lejos de dar tranquilidad, revuelo es lo que ha causado la ley que exime de responsabilidad penal a quien use fuerza letal en defensa propia. Eso yo estaría de acuerdo, que si hay una ley que los ampara, eso nos ampara, que nos van a proteger sobre eso, que usemos esas armas, está muy bien. A veces uno se puede equivocar también, ¿no? Y a veces podemos estar en situaciones en que nos sentimos amenazados sin que eso sea real. Que las personas que usan armas tienen que pasar por toda una serie de requisitos, sobre todo la parte mental, y el Perú no es considerado un país que esté bien de salud mental. No es que yo quiera matar a alguien porque soy psicópata o porque quiera hacerle daño, sino porque estoy defendiéndome. Es como una manera de defenderme a mí misma, pues. Matar a un criminal en defensa propia es una decisión que muchas personas tomarían, pero que a la vez piden no se vuelva un cheque en blanco. Yo opino que tiene que ser mejor reglamentado, porque ¿sabes qué pasa? Que la experiencia nos enseña que se pueden prefabricar situaciones y hacer abuso de una norma. A veces se te puede ir de la mano y puedes dañar a alguien más. Antes de que el Congreso aprobara la llamada ley de legítima defensa, las armas no letales ya eran de alta demanda entre el público. Estas las recomendamos para los temas de seguridad, tanto municipal como cualquier otra empresa de seguridad. Tenemos las versiones cortas y hay una un poco más larga. Son hechas con acero de alta calidad y lanzan proyectiles esféricos. Estos fragmentables llevan gas pimienta micropulverizado. Para las pistolas de gas carbónico, las más propicias para uso civil, los precios oscilan entre los $690 y los $750. Dispara los mismos proyectiles. Obviamente la caserina tiene menos tiros que la escopeta, y en este tipo es un arma muy especial, la cual dispara el gas pimienta en gel a alta velocidad. El año pasado se aprobó una norma que permite a los serenos usar armas no letales, medida que a su vez también generó debate. Si hay una cosa que es que se enfrentan a delincuentes que sí, como decir una guerra, dispara él, ahí sí, pues yo creo que sí. También podríamos de repente cometer el error de que
a diestra y siniestra pueden utilizar ese tipo de armas los serenos. Lo que es unánime es el creciente miedo entre la ciudadanía ante los altos índices de criminalidad. Bastante penoso, la verdad, que hayamos llegado a este punto. O sea, nosotros aquí estamos prácticamente a la defensiva, no hay seguridad. Si yo veo a alguien que lo están asaltando y tengo la oportunidad de intervenir, intervengo, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de usar un arma de fuego para defenderte, ¿lo harías? Si es en caso de que me van a lastimar a mí, claro. Armas para cuidarnos o cuidado con las armas. Todo depende del objetivo al que apuntemos como sociedad. La pregunta es esa, ¿no? Y bueno, Luis Miguel me decía que él había utilizado alguna de las armas que se estaban presentando en la nota, pero quisiera conocer la opinión de los alcaldes. Lo veía el alcalde Maldonado muy concentrado, mirando y analizando también la explicación que se daba sobre las personas y el temor que tenían de que se usara a diestra y siniestra un arma si uno no estaba preparado. Mira, esto está abriendo un escenario en que es importante analizar lo siguiente. ¿Quién es la institución que realmente tiene que resguardar la seguridad de los peruanos? La Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Poco a poco se han ido desentendiendo de su trabajo, endosándole la plana ¿a quiénes? A las municipalidades. Nosotros, con nuestros serenos, hacemos cierta labor que ellos deberían hacer. Segundo, ahora que quieren endosarle a los ciudadanos, algo que ellos tendrían que hacer. Yo no conozco al ministro del Interior, pero el salir, yo no dudo del compromiso del alcalde Allison con su distrito, pero el salir en un operativo en donde lo que hoy necesitamos, y te lo digo como alcalde, lo que hoy necesitamos es la reforma de la Policía Nacional. Yo conozco policías que deben tener el más alto honor y mérito y reconocimiento, pero conozco policías que no deberían estar un día más en esa institución. Y ellos son los verdaderos enemigos y aliados de la inseguridad. Yo lo que recomiendo al ministro del Interior es retirar a todos estos policías y haga una exhaustiva revisión de quiénes son realmente esas personas, porque hay una alianza y lo que hemos visto hace poco, policías extorsionando, policías dando datos para el secuestro. ¿Por qué siguen en la institución? ¿Cuántos más hay y no se van fuera de la institución? Ese es el problema que enfrentamos todos los días nosotros los alcaldes. Porque, por ejemplo, yo ayer he recibido otro mensaje extorsionador. Usted ha sido amenazado, eso es lo que yo quería reiterar. Han puesto dos proyectiles en la casa donde yo vivo. ¿Y hay policía que apoya el trabajo de las municipalidades? ¿Es correcto? Sí, ¿Ambos coinciden en eso? Sí. Hay policías que yo me quito el sombrero, que los saludo muy bien. Pero usted acaba de decir también que hay policías que no. ¿Lo dice por experiencia propia? Lo digo por experiencia propia. ¿Qué responde el Congreso? Permítame, por favor, escuchar al alcalde Allison. Bueno, quiero aclarar un par de cosas. Lo primero, ojo, la legítima defensa está contemplada en la Constitución Política. O sea, con esta ley no se ha inventado nada nuevo. La Constitución Política del Perú contempla como un derecho ciudadano la legítima defensa. Claro, pero lo que dice el alcalde Maldonado, si me permite, es que la policía de alguna manera, al no poder hacerse cargo del combate contra la inseguridad, primero delega en las municipalidades y en segundo lugar emite, por ejemplo, o a través de estas normas se le da facultades al ciudadano para que él vea cómo se defiende, porque la policía simplemente no puede. No, a ver, es cierto que la policía ha sido sobrepasada por la criminalidad, está claro. Y está claro que esta reforma va a tomar años. Pero también está claro que la Constitución nos permite defendernos. Está en la Constitución y en el Código Penal de 1991 expresamente se desarrolla la legítima defensa que, ojo, puede ser propia o de un tercero. Es decir, yo que sí tengo licencia de arma y que entreno todas las semanas, si yo veo que alguien asalta a un vecino mío o que un hombre está persiguiendo a una mujer para matarla, yo sí puedo bajar con mi arma y abatir a ese feminicida y salvar a la mujer. También es legítima defensa. Repito, lo que ha hecho esta norma es aclarar algunas cosas, porque lamentablemente vemos que hay magistrados que quieren apresar a aquellos que han usado este derecho constitucional. Solamente eso, o sea, no ha cambiado realmente nada. Porque, repito, desde 1991 la legítima defensa está en la Constitución. Creo firmemente en el derecho que tenemos todos de defendernos. Y creo firmemente, por ejemplo, en lo que se usa en el derecho anglosajón,
la doctrina de Castillo. Tú te metes en Inglaterra, en Estados Unidos, a cualquier casa y el dueño tiene derecho en ese mismo momento. Bueno, vamos a examinar los detalles, ¿no? los detalles de lo que dice la ley para que el doctor Carrero nos aclare algunos temas que han quedado un poco sueltos aquí para entender cuáles son las circunstancias que sí o que no. Pero tenemos otro caso también, porque, a ver, no es únicamente Luis Miguel Llanos, no es únicamente el dueño de este chifa, no. Se presenta esta situación con bastante frecuencia sorprendente por toda la problemática que estamos abordando. Un excombatiente también, ¿no? Al que le conocen como el justiciero, fue protagonista también de una situación similar. Recordemos ese caso. Este joven mototaxista acabó con la vida de 2 sujetos armados que habían asaltado a una de sus pasajeras. Sí, hermano, sí, está bien, hermano, está bien, está bien. Pese a estar en inferioridad numérica, el conductor del vehículo motorizado decidió enfrentarse a los delincuentes. Y los agraviados, en este caso, según mi criterio, se han defendido. El finado es tombo, hermano, y choro, hermano. Pero haber sido un héroe para la víctima del robo y que todos en Ucayali lo conozcan ahora como el justiciero de Pucallpa no ha sido precisamente un premio para este ex licenciado de las Fuerzas Armadas. Desde la noche del sábado, cuando ocurrieron los hechos en el distrito de Yarinacocha, Elkin Ruiz siente miedo. He dado cuenta como si hubiera estado en un conflicto armado, pues, ¿no? Hubo balacera, hubo atentado contra mi persona, pues. Elkin tiene 31 años y a los 20 se enroló en el ejército peruano. Combatió con valor en el Braem e incluso perdió la pierna derecha durante un operativo contra la cúpula narcoterrorista. El ataque propició su retiro, pero la vocación de servicio y protección lo acompañaron hasta Pucallpa, donde desde hace 7 años se gana la vida en su mototaxi. Si pudiese estar, seguiría estando ahí en actividad, ¿no? Porque me gustaba estar en las Fuerzas Armadas. Los asaltantes abatidos por Elkin fueron identificados como Charlie Reategui Revier y Ray Andrade Indigoya, este último un suboficial de la policía en actividad. Mi patrocinado es una persona que es portador legal de un arma de fuego y a la vez cuenta también con una tarjeta de propiedad que acredita la licitud del arma de fuego que porta, ¿no? La persona que portaba el arma estaba con un arma cargada, pues, ¿no? Y a la vez percutó, pues, hace el disparo y de esa manera que yo también me sentí con la obligación de que mi vida esté en riesgo, pues. De esa manera yo actúo. A cientos de kilómetros de Pucallpa, en Lima, Aldo Bahamonde siente en carne propia lo que vive Elkin. En 2013, fue detenido por la muerte de uno de los delincuentes que ingresaron a robar a su vivienda. Que desgraciadamente en esta sociedad ya parece que nos acostumbramos a ser las víctimas, nos acostumbramos a que digan al taxista le asesinaron, al dueño de la farmacia le metieron su granada y murió en el atentado, y ya lo estamos normalizando. El Congreso aprobó por insistencia una modificación al Código Penal mediante la que se exime de responsabilidad a quien actúe en defensa propia o de terceros, incluso con el uso de fuerza letal. La norma se promulgó esta semana y ya se encuentra vigente. Están incluyendo, digamos, la posibilidad de que te puedas defender hasta con un arma letal, ¿no? Lo cual, de alguna manera, te puede hasta generar contradicción respecto de lo que significa la razonabilidad en el uso de la fuerza. Para Elkin, la razonabilidad pasaba por enfrentar el peligro con su arma de fuego. Hoy, más bien, al igual que muchos en su situación, teme ser víctima de represalias. Estoy sufriendo un poco al dormir, con un poco de insomnio. ¿Cómo le puedo decir? Es como un trauma, pues, ¿no? Actualmente el caso se viene investigando por el delito de robo agravado. Elkin soñaba con ser un atleta paraolímpico, pero no cuenta con una prótesis adecuada desde que se descompuso la suya hace 3 años. Salir a trabajar con su moto es el único sustento para él y su familia, personas inocentes a las que hoy el valiente militar en retiro siente que no puede proteger. Es la historia de Elkin Ruiz, ¿no? Elkin Ruiz fue un combatiente contra el terrorismo. Evidentemente se trata de una persona que conoce el manejo de un arma, tenía licencia, tiene incluso una discapacidad producto de esa entrega en su lucha defendiendo la patria, y de pronto se ve envuelto en una situación. Luis Miguel, tú estabas viendo la nota, querías decir algo. Mira, lo que dijo el alcalde, estamos todos de acuerdo. Mira, ese hombre, como yo,
que me voy gastando más de $500.000 de soles, el gobierno me lo debería pagar. Porque, ¿por qué pago impuestos? ¿Para qué vivo en un país supuestamente que tiene sociedad cuando, justo como dicen, ellos me tienen que cuidar a mí? Ahora, encima de la reparación civil que me tiene que pagar el delincuente, que es un sicario que debería estar en la cárcel, a los dos al que abatí, era un sicario que debería estar 30 años en la cárcel, pero pasó 2, 3 y está fuera. ¿Por qué? Por la corrupción. Al otro, que se escapó y lo agarraron, que a ese también lo tenía en la mira, pero estaba que de repente podía matar a un niño porque no estaba bien. Lo dejé pasar. Pero ¿qué pasa? Ahora, a ese hombre le quitaron el arma. A mí ya no me quieren renovar la licencia, pero sí le dan licencia al maldito Frank, a un venezolano con un prontuariado. O sea, ¿qué está pasando con la SUCAMEC? Por favor, Doctor a ver si alguien me lo quizá puede usted decir. tenga una respuesta, ya que lo hemos dejado en silencio buen rato. Es un problema, yo creo que depende de los operadores jurídicos también, Mávila. La norma no te va a solucionar de por sí todo el problema. Porque, por ejemplo, existen términos de la inminencia en el ataque, que tú preguntaste al inicio, la razonabilidad del medio empleado o la razonabilidad propia de las formas en las que ejerces la defensa del bien jurídico tutelado, que puede ser tu vida o la salud. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si estoy en mi casa durmiendo y de pronto escucho ruidos? Ha ingresado un ladrón y yo tengo la pistola, tengo mi permiso, toda la documentación en regla, la tengo en la mesa de noche. ¿Puedo sacar la pistola, ir y abatir al delincuente? Lo dice ya expresamente la norma, Mávila, Por que es eso. el supuesto que acabas de señalar, porque en el apartado tercero señala de que quien irrumpe a un domicilio, a una casa, a un centro laboral o incluso al vehículo, ese supuesto ya está abarcado por una legítima defensa. Es decir, el caso que tú acabas de plantear implicaría, y relacionándolo con lo que dijo Alison hace un momento, que estamos incorporando dentro de nuestra normativa ese principio de que estando en casa puede incluso ser abatido. Y eso lo señala ya de manera expresa la norma. Ya está hay poco margen, digamos, Ahora, interpretativo hemos hablado de los ciudadanos, hemos escuchado también la opinión de la gente en la calle, pero ¿qué pasa cuando el protagonista de esta historia es un policía? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un suboficial. Estamos hablando de Elvis Miranda. Recientemente, el 2020, abatió a un delincuente en Piura, ¿no? Y sin embargo, enfrenta un problema ahora por ello. Su madre está enlazada con nosotros a través del Zoom. Lucy Rojas, la señora Lucy Rojas, buenas noches. Desde Piura. Mávila, buenas noches. Muy buenas noches, Lucy. Usted que ha escuchado seguramente toda la conversación y que conoce de cerca lo que ha ocurrido con su hijo, ¿cuál es su conclusión sobre lo que está pasando? ¿Por dónde cree usted está flaqueando la ley o las autoridades para proteger, por ejemplo, a policías como su hijo? Bueno, si bien es cierto, esta ley de legítima defensa no estaría destinada a los efectivos policiales, ya que se encuentran de servicio y abaten a un delincuente, su actuación se encuentra enmarcada en el cumplimiento del deber. Es otro ámbito legal. Ley de otro ámbito protección legal. policial. Existe la ley de protección policial, pero esta no es muy reconocida por los jueces y fiscales, que lo interpretan ellos desde un escritorio, más no en las calles. Ellos deberían pasar un día siquiera en el accionar del día a día del policía para que vean que en milímetros de segundos ellos tienen que decidir, ¿es su vida o la del delincuente? ¿No? Claro. Eso ahora deberían esa dar ley, el respaldo. esa ley de protección policial, porque entendemos que está pidiendo la Fiscalía nuevamente 1 año de prisión efectiva para el suboficial 3 años. Miranda. 3 años. Perdóneme. 3 años, Mávila. 3 años. 3 años. Correcto. Entonces, ¿por qué no se aplica, en su caso, la ley de protección policial? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Eso ellos lo ven como abuso de autoridad. Si el policía usa su arma en defensa del ciudadano, más bien los fiscales lo ven como abuso de autoridad, ¿no? Permítame, mantengamos el contacto, le pido, Lucy, espérenos un instante porque al comentario que usted ha hecho me gustaría que responda el doctor Carrión, a ver si le puede explicar qué está pasando. Doctor Carrión. Claro que sí. Existen circunstancias en las que los fiscales interpretan alguna determinada conducta como un exceso en la legítima defensa, ¿no? Es decir,
no bastó repeler el ataque, porque eso sí está justificado por la norma, sino que persigue para darle muerte. Eso, por ejemplo, no está justificado. Pero es el caso Y en algunas ocasiones, como este caso, por ejemplo, si se logra demostrar de que él repelió el ataque para salvaguardar su propia vida, pues estaríamos naturalmente dentro de la legítima defensa. ¿Para su propia vida o la de terceros? O la de terceros, naturalmente. Pero en casos, se han dado algunos casos incluso en las cuales, por ejemplo, quien se defendía no solamente disparaba para poder repeler el ataque, sino que además iba a perseguir al delincuente. Eso, por ejemplo, de tomar la justicia por tus propias manos no está justificada ni dentro de los alcances. ¿En ninguna de las circunstancias? En ninguna de las circunstancias, porque eso es tomar ya justicia por tus propias manos. Y lo dice la norma expresamente, repeler el ataque, salvaguardar tu propia vida o la de un tercero. Debo agregar algo, por favor. A ver, ¿por qué sale la ley de protección policial en el año 2020? Porque los fiscales pedían la prisión preventiva de los policías que disparaban a maleantes armados. Y muchos jueces la daban. Por eso sale esa norma, al igual que ahora se ha modificado el Código Penal para algo parecido, que ahora también prohíbe la prisión preventiva para el ciudadano que ejerce la legítima defensa. Lamentablemente, vemos muchísimos casos por la prensa que apenas ven un maleante muerto, así sea armado, muchos fiscales están pidiendo hasta el día de hoy la prisión. Hace unos meses vimos el caso que el comisario de PRO recibía gritos de una fiscal que le ordenaba que detenga y el comisario le dijo, yo no detengo y usted no me puede dar órdenes. Ese amparó en la ley, pero ese fiscal creía que podía mandar y creía que podía violar la ley. Si no fuera por ese comisario, quizás un comisario con menos valentía lo detenía y le arruinaba la vida a su colega. Lamentablemente esta ley de protección policial no se está respetando. Por eso la Municipalidad de Magdalena presentó una iniciativa legislativa hace un mes aproximadamente para que cuando se viole esta ley se considere como delito de prevaricato agravado, una figura que no existe. El prevaricato sí existe actualmente en el Código Penal, que es cuando un fiscal o un juez emite una resolución o dictamen contrario a mandato expreso de la ley. Pero estamos agregando que es prevaricato agravado para cuando metes preso a un policía preventivamente. Ojo, si se le investiga y si se le condena si es culpable. Rápidamente, porque sí, por favor, las intervenciones contigo, porque nos van el tiempo. Un ratito para que entiendan. Pero así. Sí, mira, tú cuando tienes un arma letal, tú puedes tener un arma no letal para poder medir las circunstancias, si lo matas o lo electrocutas o lo detienes. El tema está interesante. ¿Me permiten ir simplemente para cumplir con la pausa y continuamos con esto? Yo quisiera agradecerle desde aquí a la señora Lucy Rojas por esta comunicación desde Piura. Lucy, muchísimas gracias. Un abrazo para usted desde aquí, desde Lima, que llegue hasta Piura. Gracias por la conexión. Vamos a una pausa y vamos a terminar esta mesa con una intervención de nuestros invitados, pero además conoceremos cuál es el armamento que hoy sí está a disposición, el no letal, para que Serenazgo pueda defenderse de la delincuencia. Vamos al corte y también, por supuesto, todo lo que ocurrió con las mociones de vacancia en el Congreso en contra de la presidenta Dina Boluarte. Regresamos. Continuamos en Ocurre Ahora en esta edición especial. Aquí tenemos parte del armamento no letal que vamos a comentar junto al alcalde de Magdalena, pero vamos a la información política también, porque pasaron cosas interesantes en el Congreso de la República. Como saben, habían hasta 3 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Ninguna de ellas prosperó, a pesar de que una tenía un número considerable de firmas, pero la crónica con todo lo ocurrido de Igor Malca. La cita era semipresencial, pero la mayoría se lo tomó a pecho. El vacío dominaba el hemiciclo para discutir las 3 mociones de vacancia contra Dina Boluarte. Los motivos eran varios, desde los relucientes. ¿Quién va a creer que a un mandatario alguien le preste un reloj Rolex valorizado en $18.000 a cambio de nada? Hasta los más oscuros. ¿Qué ha hecho los 12 días de ausencia el año pasado? Lo cierto es que la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente era nuevamente usada y por partida triple. Antes fueron tirios, hoy troyanos. En algún momento dijeron Castillo puede ser un delincuente, pero eso no lo incapacita moralmente. Yo creo que hay que ser coherentes, sabiendo del caos al que pretendemos llevar al país por puro oportunismo político.
El Pleno rechazó admitir a debate las 3 iniciativas multipartidarias promovidas por sectores de izquierda y tal parece que no serán las últimas. Conforme aparezcan pruebas, nosotros vamos a seguir interponiendo otras mociones. Todo ocurría mientras crecían los rumores de una próxima revelación, el posible registro de la conversación entre Mateo Castañeda y Walter Lozano, en la que el abogado de Dina Boluarte, en su nombre, le habría ofrecido expresamente un ascenso a general a cambio de favorecer a Nicanor Boluarte en sus investigaciones. Mira, esas conversaciones no son casuales. La señora Boluarte nuevamente, en una manifestación más de su incapacidad moral permanente para mí, no ha sabido diferenciar pues, su ámbito privado de su ámbito público. Y mire, en la medida que pasen las horas y los días, van a salir más audios, van a salir más pruebas, van a salir más cosas, y esto es una podredumbre. Mientras las mociones se discutían y votaban, en Palacio de Gobierno se clausuraba el 4º Consejo de Estado Regional, con presencia de un aliado importante. César Acuña era uno de los gobernadores suscriptores de este llamado Pacto Nacional por la Gobernabilidad, sacado de la manga por el Ejecutivo. APP, su bancada en el Congreso, era una de las que rechazaba en bloque las mociones. Hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso de la República que lo que quieren es la desestabilización, quebrar al gobierno, quieren el caos. La cita palaciega no contó con la presencia de Wilfredo Oscorima, que casi vive en Lima. Incluso se le vio ayer acudiendo a su cita en el Ministerio Público. Envió a su vicegobernadora en su lugar. Tampoco estuvo la propia Dina Boluarte de viaje en Arequipa en una actividad en el marco del próximo APEC 2024. El gobierno resopla, pero lo que antes podía ser un balón de oxígeno, tal parece que quedará en mero suspiro. Vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Por ahora, contra la presidenta no se aprobó ninguna moción de vacancia. Información que ha trascendido y ha recogido nuestro investigador Alonso Ramos señala que el fiscal de la Nación estaría preparando una denuncia constitucional en contra de la mandataria. Pero en el Congreso también se presentó el coronel Harvey Colchado, precisamente uno protagonista de la investigación en contra de la mandataria por la presunta injerencia de ella en las investigaciones contra su hermano. ¿De qué habló Harvey Colchado? Confirmó las reuniones con Mateo Castañeda, pero además dijo que habría audios que demostrarían el intento de injerencia por parte de la mandataria. A que si existen grabaciones con el abogado Mateo Castañeda, sí existen grabaciones. Y en su momento se van a hacer entrega a través de la Fiscalía, y esa es una prueba más de que no hay fuga de información por parte de la policía ni de la Fiscalía. Porque ¿quién no le gustaría acreditar en estos momentos el grado de injerencia que ha tenido este abogado para presionar a los policías, Colchado y Lozano, para que puedan ayudar al hermano de la presidenta y a la presidenta misma? Es lo que ha dicho el coronel Harvey Colchado, pero por otro lado, el día de hoy también se llevó a cabo una audiencia para ampliar, a pedido de la Fiscalía, la prisión preliminar en contra de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, y su abogado Mateo Castañeda. ¿Qué dijo Nicanor Boluarte? Y escuchemos también a Mateo Castañeda, quien prácticamente al borde del llanto se defendía así. Yo soy abogado con 40 años de experiencia. La comunidad jurídica me conoce. Siempre he ejercido la profesión con probidad, con honor, con corrección, con decoro. Por esa razón, señora presidenta, nunca en estas 4 décadas los señores jueces, ni los fiscales, ni el ilustre Colegio de Abogados de Lima me ha sancionado jamás. Ni siquiera he recibido en estas 4 décadas una exhortación. No conozco a ninguno de los miembros de esta supuesta organización criminal, que son 22 personas. Al único que conozco es al doctor Nicanor Boluarte por razones profesionales. No tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo vices, no tengo nada que me vincule con los demás investigados. Si lo tuviera la Fiscalía, ya hubiera aportado el elemento de convicción. No existe.
Pues bien, ya dimos cuenta de esos hechos que tienen que ver con el momento complejo y siempre movido de la política peruana, en este caso que tiene como protagonista a la presidenta. Pero aquí tenemos sobre la mesa una cantidad de elementos, armas no letales que hoy por hoy utilizan los serenos de distintos distritos, y estamos flanqueados por el alcalde de San Juan del Lurigancho, por el alcalde de Magdalena, que ha traído y que nos va a explicar algunas de las cosas que tenemos aquí y cuál es la función que cumplen. Rápidamente, alcalde. A ver, la ley hoy día permite en Ávila usar chaleco antibalas, varas tonfa, grilletes, que son descartables, de un solo uso, y el famoso gas pimienta. Antes, la Municipalidad de Magdalena también utilizó otro tipo de armas hoy prohibidas, eléctricas y de balas de goma. Adicionalmente, estas son pistolas de balas de goma, y estas son las paralizantes. Así es. Con corriente eléctrica paralizan Así es. a la persona, pero no la matarían. No la matan, pero la paralizan. Antes las usamos, pero luego salió una ley que lo prohibió y fueron las armas. Hay una propuesta para volver a usar estas armas. Así es, hay una propuesta, pero en realidad mi propuesta es que los serenos usen armas letales, porque los maleantes andan armados y todos dispuestos a matar. Entonces no podemos pedirle a nuestros serenos que arriesguen su vida y que defiendan a los ciudadanos de asesinos, ellos simplemente con armas no letales. Hemos recibido de buena manera la ley que nos permite estas armas, pero queremos usar armas letales previa evaluación y capacitación como debe ser. Es un debate, permítame por favor también darle el micro a su colega de San Juan del Lurigancho para ir cerrando. Estas armas, por ejemplo, que no son letales, ¿cómo observaría la posibilidad de utilizar? De acuerdo, completamente de acuerdo con estas armas que no son letales, que ayudan a disuadir, que paralizan, digamos, a un... descargas eléctricas y paralizan. Y que ayuda a salvar la vida, porque aquí tenemos que tener claro, cuando tenemos este tipo de armas, no es que tratamos de capturar a un delincuente, tratamos de salvar la vida de un sereno. Por eso son armas de defensa para los serenos. Pero las armas letales ya requieren una capacitación distinta, un entrenamiento distinto. Y hay que entender algo, el servicio de serenazgo no es uniforme en todo Lima Metropolitana, menos en el país. Hay una diferencia de salarios, hay una diferencia de seguros, hay una diferencia de entrenamientos, de años de experiencia, etcétera, de cosas. No quiero que me gane el tiempo. Hay que pasar, digamos, solamente para terminar, con respecto a lo que se estaba diciendo anteriormente. Yo creo que todo esto se solucionaría con respecto al tema del policía, si existiera, ya que el Congreso quiere hacer muchas modificaciones, en que esto se juzgue en el fuero policial, tanto como cosas que se deben juzgar en el fuero militar. Correcto. Porque los fiscales no lo están entendiendo. Bien, palabras finales muy rapiditas del doctor Carlos. Sí, estábamos analizando la norma precisamente de la legítima defensa y debemos de señalar que la norma por sí misma no soluciona el problema. La solución del problema pasa básicamente por la razonabilidad de fiscales y jueces al momento de aplicar esta reforma normativa. De acuerdo. Y ahora, Luis Miguel, también quería darte... Bueno, no, lo único que quiero decir es que un arma letal tiene que venir acompañada con una no letal cuando haces el servicio de policía o de serenazgo también, ¿no? Pero tiene que haber un examen, un entrenamiento. En la policía de Estados Unidos el 80% cae en el examen psicológico. ¿Por qué no hacer en el Perú un examen exhaustivo, fuerte, para poder ser policía? Porque yo sé que hay muchos que quieren ser policías, pero acabemos con los padrinos y que sea meritocracia. Así es. Con eso nos quedamos. Ley y orden, ley y orden. Yo quiero agradecerles a nuestros invitados por haber participado en este programa. Gracias, muy buenas noches. A todos ustedes, muchísimas gracias también. Ha sido una semana intensa, pero ha valido la pena. Gracias, estupendo fin de semana para todos y regresamos el lunes, como siempre, a las 7:30 en Ocurre Ahora. Gracias, señores. Gracias.